Bien, veamos cómo hacer una mezcla monaural matemáticamente en MATLAB eh, y ver un poco qué cosas hay que tener en cuenta para que esto funcione. En principio, vamos a usar MATLAB y vamos a usar audios. En realidad se puede usar obviamente cualquier tipo de archivos de audio. Conviene que las primeras experiencias sean archivos cortos de unos pocos segundos hasta que uno se acostumbra. Luego, obviamente, a medida que crezca el programa, uno puede tener más libertad. Lo que acá aprovecho a mostrar es, como yo estoy subiendo esto a YouTube, para que no haya reclamos de derecho de autor, tengo que usar sonidos libres. YouTube tiene disponibles una biblioteca de sonidos. Fíjense, si van a YouTube y eligen, tienen que entrar con su cuenta. Si van a YouTube Studio, ahí encuentran una serie de cosas, panel, contenido, etcétera. En la última de las opciones es esta biblioteca de audio donde hay música gratuita que uno puede usar en los videos. No hay tracks separados, es una pena para otros ejemplos. Y acá hay efectos de sonido. Así que yo tomé un par de efectos de sonidos y los descargué en el directorio de MATLAB. PIA Announcement y Wooden Train. Este es como un aviso de que un gran comercio a través de altavoces está cerca del horario de cierre, se escucha como a lo lejos, con reverb. Y acá hay un silbato de un trencito de juguete o algo así. Vamos al script y a cargarlo. Un comentario. Bueno, ahora mientras hago la carga, vamos a poner acá mezcla monaural parte 1. Después para ver algunos detalles en una segunda parte. Primero un clear CLC, luego cargamos los archivos. Si los cargáramos con el doble clic, el clear CLC cuando lo volvemos a correr arruina esa opción, así que es más prolijo en todo sentido hacer una carga aquí. Esa carga había que hacerlo poniendo entre corchetes y la frecuencia de sampleo, audio read, y acá, paréntesis, no me tengo que olvidar el punto y coma para que no me jorobe la pantalla, doble apóstrofe y ahí el nombre. Si yo voy acá en MATLAB y cliqueo dos veces lento, o sea, una vez para que se ponga ahí en azul, una segunda vez para que me habilite la edición, podría cambiar el nombre del archivo, pero lo copio. Si no, lo puedo copiar del explorador de archivos, si estoy usando Octave, por ejemplo, es lo mismo. Fíjense que es un MP3, lee los MP3. Entonces acá pongo MP3. Entonces el archivo vamos a ponerle I1 y vamos a cargar el segundo archivo que va a ser I2. Al cargar I2, fíjense que se me pone en naranjita el de arriba porque efectivamente hay una línea y un resaltado naranja. Me dice que este valor asignado puede ser inútil. Sí, porque lo vuelvo a llenar en la segunda vez. Si yo sé que las dos frecuencias de muestreo son iguales, si son distintas debería guardarlas como FS1 y FC2 y luego verificar si son iguales para poder hacer la mezcla. La mezcla solo la voy a poder hacer si las frecuencias de muestreo son iguales. Si sé que son iguales, como en este caso, puedo no cargarlo en la segunda. Si lo hago no le pasa nada más, pero es una orden inútil. Le digo, dale tal valor y ahora volvele a dar tal valor que es el mismo que antes y lo sobrescribo. No pasa nada. De hecho, cuando aparece una cosa en naranjita es una sugerencia, no algo que me impida correr la secuencia de comandos, el script. El tema ahí es que para poder sumar dos vectores, los vectores tienen que tener la misma longitud. O sea, si yo tengo un vector A que es, vamos a ponerlo horizontal para que sea más cómodo visualmente, y genero un vector B que tiene dos elementos, 4, 5, y si los pedía juxtaponerlos, poner una continuación de otro, no hay problema. Si pedía ponerlos uno en paralelo al otro, sí hay problema. Y si los sumo también. Si yo trato de hacer una variable C que sea A más B, va a chillar.
las dimensiones de la matriz tienen que coincidir para poder sumar. ¿Qué debería hacer? Sumarle a B, si B tuviera aunque sea un 0, ahora sí me permite hacer que C es A más B. Entonces efectivamente pone un 5 en el primero, un 7, 5 más 2 y un 3 solo. Entonces voy a necesitar en los archivos de audio completar, si quiero sumar todo, el más corto, agregarle ceros al otro. O bien, la otra alternativa que vamos a usar primero, acortar el más largo. O sea, acá podría haber hecho quitarle se le quita parte al audio, sí, pero la mezcla voy a necesitar que los tracks sean de igual longitud para hacer la suma. Entonces, vamos a hacer un clear CLC, igual lo tengo en el script. Lo que vamos a tener que ver es la longitud. Entonces, ¿qué cantidad de muestras? Muestras 1. La cantidad de muestras del vector 1 es length, longitud de I1. Y hago lo mismo con n muestras 2, que es la longitud de I2. Corro esto, no le puse nombre, así que lo voy a salvar como mezcla mono 1. Por ejemplo, si corro esto, miro acá y los dos son iguales. Debo haber puesto, sí, me equivoqué acá, volví a copiar lo mismo, perdón, Wooden Train, sí, porque no tenían que ser iguales. Cargué 2 veces el mismo archivo por hacer el copy-paste, así que acá voy a cargar el otro MP3, vuelvo a correr, y ahí sí me quedaron que el segundo tiene casi el doble. Los vamos a plotear para verlos. Vamos a hacer un figure 1, plot y 1. No definí tiempos todavía, así que lo tengo que plotear solo. Figure 2, plot y 2. Miremos. Ahí tengo los dos plots. Son estéreo porque hay cositas en azul, así que lo primero que vamos a hacer es convertirlos en monaural. No es imposible sumar ambos estéreo, pero para el ejemplo, ¿cómo convierto una... Tengo una manera, sería sumar los canales, que sería como la manera más práctica, pero vamos a ver ambas cosas. Supongamos que yo tengo un vector A que tiene 1, 2, 3 sin punto y coma. Al poner espacio es un vector horizontal y pongo punto y coma 4, 5, 6. ¿Qué me queda? Me pone 1 al lado 2, al lado 3 y se va a la línea de abajo, pone 4 al lado 5, al lado 6. Me queda esto. Si yo quisiera quedarme con un determinado fragmento, si quiero ubicar un elemento de ahí, por ejemplo el A, ahora tengo que poner en los vectores, yo indicaba acá de dónde hasta dónde. Si quiero ubicar un solo elemento de una matriz, pongo 1, 2. Que le estoy indicando algo respecto de la columna y la fila. Fíjense que le estoy diciendo, usa la fila 1 y la columna 2. Como uno a veces puede no recordar cuál es cuál de estos dos, se puede probar con algún elemento al principio. Si yo quisiera ver el 4, tengo que ver el componente A, columna, fila 2, columna 1. O sea, el primer elemento numera, corresponde a las columnas, pero cuando pongo allí es el elemento 2 de la columna 1, por eso digo que es la otra fila. El elemento 2 de la columna 1 y 1 de la fila. Bueno, es un trabalenguas. Veamos cómo tendría que hacer ahora si yo quiero quedarme solo con un vector de una sola hilera horizontal. Y para eso lo que voy a indicarle
es quiero que sea el primer elemento y de todos los demás a nivel horizontal, pero vemos que muestra ahí y muestra 1, 2, 3. O sea, el que corresponde a la fila 1 y todas las columnas sería. Si quiero hacer al revés, verlo en vertical, el 2 puntos implica todos. Si yo quisiera ver una parte, hacia desde 1 hasta 2, por ejemplo. Entonces uno podría pensar, lo voy a copiar, así lo hago arriba. CLC. A era esto. Si yo hago fila 1 y columnas 1 y 2, me va a mostrar el 1 y el 2 nada más. Si hago fila 1, columnas 2 hasta 3, me muestra el 2 y el 3. Si por el contrario quisiera ver la columna completa, todos los elementos a lo largo de la columna 1. Así que en este sentido, el primer elemento me estaría diciendo la fila, el segundo la columna. Cuando seleccione audios para quedarme con el canal mono, normalmente en los audios estéreo, normalmente es lo que hace MATLAB y Octave, hace 2 columnas, la primera es el canal izquierdo, la segunda es el canal derecho, así que si quiero quedarme con una sola columna, por ejemplo acá, defino I1 mono. Ven que I1 mono es esto por 2. Bueno, va a ser I1 mono, vamos a ponerle I1 mono izquierda o left. Si pongo la I, no, pensé que quedaba el mismo símbolo y que era confuso, que el 1. La I1 izquierda va a ser igual, lo hago arriba para que quede más visible. I1 izquierda quiero que sea I1, pero que copie I1, pero que copie todos los elementos de acá, de la primer columna, se le pongo coma 1. Los 32.000. Eso me va a hacer un canal monoural, es por 1. Podría hacer lo mismo con el otro. Si quisiera hacer que el monoural se genere en base a la suma de ambos, que es lo típico cuando se convierte audio estéreo a mono, entonces va a ser I1, que corresponde a todo el canal izquierdo, más I1, que corresponde a todo el canal derecho. Hay otros modos con la instrucción zoom, pero por ahora me parece que esto va a ser más claro. Ahí tengo la versión I1 monoural. O sea, es tomar todos los elementos del canal izquierdo y sumarlos uno a uno. En una suma no necesito poner el punto, si lo pongo no le molesta. O sea, si tengo dudas, la suma no tiene problema. El problema era con el producto. Ah, no lo aceptó, pensé que sí. Lo hace con números, creo que lo aceptaba y no con variables. La suma no requiere el punto, sino que es uno elemento a elemento, siempre. Entonces, volviendo a las complicaciones de mate. Cuando uno se acostumbra, después no molestan tanto esto. Vamos a convertir entonces. Primero vamos a hacer vamos a obtener I1 mono. I1 mono va a ser igual entonces, como hicimos recién, a I1, todos los elementos del canal izquierdo, más todos los elementos del canal derecho. Y vamos a hacer lo mismo con I2. I2 mono es I2 más I2. Si hago ahora y miro, ya no va a aparecer el colorcito azul, no debería aparecer. ¿Qué me está pasando acá? Claro que ploté I1, acá sería I1 mono, I2 mono. No, la longitud no importa, pero bueno, es más seguro si lo hago de un solo canal, todo el mismo. Tengo que plotear los archivos monourales, ahí me aparece en un único color, que el primer color que usa MATLAB en secuencia es así, empieza en azul, sigue en rojo, a menos que yo le pida un cambio de color específico. Bueno, fíjense que
Acá visualmente parecen iguales, pero este es 8 por 10 a la 5, mientras que este es 3,5 por 10 a la 5. Podría pedirles para que se note hacerlos en la misma escala. Entonces vamos a hacer un axis. El eje, que por el momento, como el eje X está en muestras, debería ser de muestras. Así que vamos a poner acá corchete. ¿Dónde empiezo? En la muestra 1 o en 0, acá podría no importarle. Y voy a mostrar el eje, lo voy a hacer con el más largo, así que llegue hasta ambos, que lleguen hasta n muestras 2. ¿Por qué hago eso? Y escala vamos a hacer que sea de menos 1 a 1, uno de ellos va a ser mucho más chiquitito, porque quiero compararlos visualmente, es una cuestión ahora personal, para mostrarlo, podríamos haber visto. Si los hago en la misma escala, ven que el sonido de ese aviso está muy, muy débil en nivel y el sonido del tren, el silbato del tren está muy fuerte. Y si yo me quedo con el tamaño del más corto, estaríamos bien. Así que voy a cortar a los primeros sonidos de acá. Entonces, ¿qué hago para eso? Digo que I2, que es el más largo, eso lo podría ver acá también viendo las muestras. N muestras del 2 es el más largo. Y 2M, ahora quiero que en realidad sea igual a I2M, pero no completo, sino desde 1 hasta N muestras 1. De esa manera, si ahora hago esto, que es lo que no me gustó, N muestras 1 lo estoy definiendo abajo. Esto debería ir acá. Porque si no estoy preguntándolo y lo defino un poco más arriba. Ahí ambos tienen la misma longitud. De hecho, podría ahora no calcular n muestras 2, pero es para verificar que sean iguales. Puedo venir acá. N muestras 1, n muestras 2 son idénticos. Ahora sí me va a permitir la suma y enseguida vamos a escuchar por separado y la superposición. Pero para que la suma sea un poco más clara, fíjense acá, si yo veo las dos figuras, en principio podría... vamos a cambiarles la amplitud para que se parezcan un poco más. Entonces vamos a definir que en el script, que lo tengo acá, I1M, que es la suma de ambos canales, I1 me estaba quedando muy, muy chiquitito. Podría multiplicar acá o hacer otra nueva asignación. I1M lo vuelvo a definir, pero le hago un cambio. Le digo que sea, y yo creo que por lo menos 8 veces. 8 por I1M. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué cambió ahí? Cuando hago así, me cambió mucho la amplitud de ese habla. Vamos a poner que sea 5 para que no sea tan molesto. Igual, enseguida lo escuchamos. Pero por lo menos que se vea. Y vamos a achicar el otro. Entonces, I2M, acá cuando lo hacemos corto, lo podemos achicar, lo multiplico por 0.5 y entonces me va a quedar una ganancia menor. Esos son los valores como de los faders de cada uno de los canales que voy a mezclar. O sea, obviamente mucho más complicado hacerlo matemáticamente, pero es para que uno entienda el proceso que tiene que haber dentro de un editor de audio, al fin y al cabo, para hacer lo que uno termina haciendo. Entonces, vamos ahora a generar, esas son las partes de la figura, vamos acá a generar un I mezcla, que va a ser I1M más I2M. Si no hubiera hecho el ajuste de tamaños, me chilla, no me permite sumar, hace un ruidito y me da un warning, un error. De acá no tiro nada porque no le pedí plotearlo, vamos a plotear en un siguiente gráfico o vamos a hacerlo en uno que ya esté acá. En lugar de hacer I2M, vamos a hacer que sea I mezcla, lo que muestra. Ahí está la mezcla de ambos.
Si quisiera, recordando lo que hacíamos con tiempo, que se vea en tiempo, porque hay un tema acá, un comentario. ¿Qué tal si yo quisiera plotear ambos juntos? Si yo llego a poner I1M, I2M, pretendiendo que los plotee juntos, me hace cualquier locura. Ahora vamos a ver, es rarísimo, porque va a interpretar que uno es un eje, y así que es una porquería lo que hace ahí. De hecho, ni siquiera logra hacer nada dentro, al menos no dentro de los ejes que pusimos. ¿Cuál es el problema ahí? Que el eje, cuando iban dos variables, lo consideraba tiempo. Existe otro modo de permitir graficar, pero lo voy a comentar un poquito más adelante usando una instrucción que se llama hold. Lo que vamos a hacer acá, que es más prolijo también, es definir un eje de tiempos. Entonces, para eso hacíamos que el dt era 1 sobre fs y que los tiempos iban, siempre va a ser lo mismo, de 0 a dt, saltando hasta n muestras 1, que es lo que ahora vale, menos 1 por dt. Horrible, pero una vez que uno lo memoriza es así. Y ahora tengo un eje de tiempo. Entonces acá puedo ponerle t,1, i1m, t, i2m, y ahora grafica en el primero los dos superpuestos, pero no sumados, y luego los grafica, algo no le gustó, ahí vemos que le está faltando, n muestras 1, va a ver qué error, fs dice que no tiene, es que yo lo llamé fs1, cuando hice el comentario se tiene que llamar solo, tiene que tener el mismo nombre. Ahí que... ¿Qué pasó en los gráficos igual acá? Es que ahora que estoy graficando en función del tiempo, el eje debería estar en tiempo. Entonces me está mostrando hasta 50.000 segundos, con lo cual lo que se ve es apenas un rojito ahí. Comentario. Si yo ponía solo sin eje, o sea que lo hacía con muestras, el eje, el x mínimo y el x máximo son muestras. Pero ahora que estoy poniendo tiempos, esto debería ser tiempos. Así que vamos a necesitar, para hacerlo más fácil, cuánto es la duración de esto, y es n muestras 1 por dt, por el diferencial, por el salto de tiempo, y entonces acá esto va a ir hasta duración ahora, y desde 0, el tiempo inicial es 0. Y lo mismo vamos a hacer 0 a duración, y expresarlo en función del tiempo, t, mezcla. Entonces, corro ahora y efectivamente me quedó. Lo que veo es, obviamente, el segundo que dibujo sobrescribe el anterior. Como el azul era más chiquito, puedo hacer ahí un truco. Después hay otros modos. Que va a ser, primero, dibujar el 2, que es un poco más amplio, y el 1 luego para que se vea todo el tiempo ambos. O sea, cuál está al frente y cuál está atrás. Ahí tengo ambos sonidos y acá tengo la superposición de ambos sonidos. Los escuchamos y por ahora, y para esta parte, suficiente en esta primera mezcla. Voy acá, eso lo podemos escuchar en forma directa. Sound, no se olviden de poner el FS. Entonces vamos a escuchar Sound I1 FS. Corto el micrófono para que no haya eco en la grabación. El resultado sencillo para la complicación de todo lo que hemos hecho, pero la idea es esa, o sea, a medida que uno va a ir aprendiendo cuáles son las funciones para trabajar el audio, se va a volver un poco más fluido. Agregaré una parte 2 para ver algunos detalles sobre esto de la mezcla.